naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por esta bondad y esta misericordia que tú nos permites en esta noche de poder estar reunidos, Señor, caminando hacia adelante en tu palabra, Dios. Te rogamos que nos des gracia abundante para estar delante de ti, Señor, y abre nuestro entendimiento, y que tu palabra sea una revelación en nuestro corazón. Seas tú revelándote al ser humano a través de tu palabra, Dios. Lo pedimos, oh Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir con esta introducción que el hermano Branham está haciendo para después entrar a las 70 semanas de Daniel. Creo que así como estaba el micrófono antes estaba bien, porque me permite no forzarme mucho en el hablar, pero creo que le cambiaron un poco. Allá enfrente, así como estaba antes de que volvieras a moverle, se oía bien y me ayuda a tener más fluidez en el hablar. Creo que allí está bien. Pues vamos a proseguir, como dijimos, y hemos empezado en este mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Y estamos meditando en este asunto cuando Daniel se dio cuenta que ya habían pasado 68 años y un profeta antes que él había hablado acerca de que Israel sería llevado cautivo por 70 años y estarían cautivos 70 años en Babilonia. Y otro
profeta se levantó para contradecir al profeta de Dios, un profeta falso. Ese fue Ananías, con H. Y Ananías decía que en 2 años, Israel regresaría a su tierra y le sería restituido todo. Pero sabemos que Dios no se contradice. Cuando alguien habla fuera de su palabra, está hablando falsamente. Si es un profeta hablando contrario a lo que anteriores profetas hablaron, entonces es un profeta falso. Ya vimos que Daniel, a pesar de que en Babilonia, bueno, había otros amigos de él, otros jóvenes hebreos, que fueron llevados junto con él, entre jóvenes que tenían sabiduría y ciencia, y por recomendaciones de Nabucodonosor, escogieron varios jóvenes donde había sabiduría y ciencia, y entre ellos pues iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 jóvenes, aparte de Daniel, estaban en otras provincias del reino de Nabucodonosor. O sea que no formaban un grupito, sino que les tocó estar en cautiverio en lugares separados. Y no precisamente dentro de una cárcel, sino que Babilonia era la cárcel. Y fueron arrancados de su tierra, de sus familias. Amén. De sus amigos, de sus vecinos, etcétera. Y fueron llevados a Babilonia. Entonces, en el culto anterior vimos lo que el mensajero dice, dando testimonio de la conducta de Daniel. Amén. Él salió de Babilonia siendo ya un anciano de 80 y tantos años. Pero cuando él fue llevado a Babilonia, dice el mensajero, tendría como unos 12 o 14 años. Y él decidió en su corazón mantenerse limpio. A él le tocó estar allí en palacio, pero él decidió no contaminarse con las viandas de la mesa del rey, que también eran dadas a los demás jóvenes. Pero Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la dieta del rey. Y comieron puras legumbres, puras verduras, y el jefe de ellos no quería hacerlo, pero Daniel se lo pidió. Dijo, y cuando pasen unos, creo 7 días parece que leímos, o 10 días, tú vas a comparar nuestros rostros con los rostros de los que comen la dieta del rey. Y tú echarás de ver si nuestros rostros denotan algo malo, decaimiento, etcétera. Entonces comeremos las dietas del rey. Pero si no es así, permítenos comer nuestra propia dieta. Y a los 10 días el jefe hizo esta comparación y le pareció que el rostro de Daniel y sus 3 amigos
Era mejor el aspecto de ellos, que solo comían legumbres y verduras y no comían de la dieta del rey. Entonces se les permitió seguir con esa dieta. Y a pesar de ser un jovencito, él y los otros, él supieron guardar su testimonio y guardar sus cuerpos para no contaminarse, para mantenerse aparte de todas aquellas cosas que eran nocivas y que eran prohibidas por la ley de su Dios. Amén. Y vimos lo que dice el mensajero, cómo Daniel pudo mantenerse victorioso por 68 años, sirviendo a su Dios. Él estaba solo en ese lugar. Amén. No había amigos, no había cultos, dice, no había iglesia, no había nadie, solo él. Pero aún así, él pudo mantenerse en victoria. Amén. Pudo mantenerse fiel a Dios. Pero si lo comparamos con nosotros ahora, dice. Amén. Cualquier cosa nos hace ser infieles. Cualquier cosa nos aparta de la perseverancia. Cualquier cosa nos aparta de la fe. No sabemos ser perseverantes. Amén. Y espero que estas palabras que diga no le ofendan a los que vienen allá cada luna llena y como cabras norteadas sin permiso se salen del redil y van a otras partes, siguiendo una doctrina de chivos, una doctrina que tienen en sí mismos, una doctrina de chapulín, brincan de un lugar a otro. Pero Daniel no tenía para dónde brincar. Él estuvo solo por 68 años, sí lo digo por usted, y por otros más. Porque si usted se ausenta de su casa por muchos días y luego regresa y se mete como Pablo por su casa como si nada hubiera hecho, es usted un desvergonzado y un irresponsable como cristiano. Sí lo es. Su testimonio lo dice. Entonces, pero Daniel no era así. Él, a pesar de estar solo, sin iglesia, sin compañeros, él acostumbraba a orar todos los días y a mantenerse fiel a Dios. Amén. Entonces, él estaba leyendo lo que nosotros acabamos de leer sobre el profeta Jeremías, pero ya habían pasado 68 años. Cuando él leyó al profeta Jeremías, se dio cuenta que solamente le faltaban 2 años para que la profecía de Jeremías se cumpliera. Amén. Y él se puso a orar a Dios, clamando, pidiendo, y si usted lee la oración de Daniel, es una confesión total, confesando los pecados del propio pueblo. Amén. No dijo tu pueblo ha pecado, dijo hemos pecado. Amén. Nos apartamos de tus leyes, etcétera. Y entonces
Él empezó a leer lo que acabamos de leer nosotros. Y yo quiero, dice el mensajero, que ustedes estén seguros de captarlo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gusta eso. Cuando escucho a un profeta ponerse de pie, con así dice el Señor, hermano, eso es lo que sucederá. Amén. Para mí eso lo concluye. El así dice el Señor lo concluye. No me importa cuántas doctrinas oiga, pero el así dice el Señor se cumplirá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Amén. He aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Ya les había dicho que Dios llamó mi siervo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Era un gentil. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Israel era su hijo. Israel era su pueblo. Si el hijo se descarría, si el pueblo se descarría, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Al hijo no se le puede dejar sin corrección. A los hijos del vecino, pues allá el que se encargue. Pero al que es nuestro, hay que corregirlo. Amén. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Israel, el pueblo que Él eligió para poner en él su nombre, para que su nombre fuera invocado y fuera conocido por las demás naciones. Pero ahora el pueblo se había descarriado. Y la Biblia está llena de historias, como a muchos de los profetas enviados por Dios, el mismo pueblo de Israel los mató, los degolló, los desolló. Desollar es arrancar la piel cuando todavía estás vivo. Muchas barbaridades cometieron en contra de los profetas de Dios. Pero en esta ocasión se habían desviado hacia la idolatría, hacia otros dioses, aunque no son dioses, dijo Pablo. Pero el engaño de Satán en las gentes los hace creer que son dioses. Son simplemente monos de barro, de piedra, etcétera. Pero nuestro Dios es Dios. Entonces Dios levantó a Nabucodonosor para azotar a su hijo, desobediente, renegado, irresponsable con muchas cosas. Si usted lea la historia de los profetas, se encontrará con cada barbaridad que cometió el Israel religioso. Amén. En contra de los que Dios le envió. Y Dios, su paciencia, no se agotó, pero estuvo a punto de agotarse. Y los entregó en mano de Nabucodonosor. Y según la historia bíblica y la historia civil, Israel desde entonces jamás volvió a ser idólatra. Le sirvió el castigo
Amén. Le sirvieron los azotes. Porque si Dios no lo hace así, pues andan como niños mimados, niños consentidos, chiflados, que creen que le pueden faltar el respeto a su padre, a su madre, a cualquiera, que ellos son absolutos. Está equivocado, hermano. Está muy equivocado. Si usted no respeta ni a su pastor, es porque hace mucho que dejó de respetar a Dios. Amén. Cuando sentimos respeto al pastor, es porque hay algo de Dios en nosotros. Cuando ese algo desaparece, usted pierde el respeto a todos y vive como le da su resobrada gana, sin rienda. Eso es malo para usted, no para mí, sino para usted. ¿Cuándo dejará de vivir como cabra norteada? ¿Cuándo? Hasta el día que se convierta al Señor Jesucristo y se deje mover por el Espíritu Santo. Entonces el hombre deja de divagar, de andar como un vago, como Satán. ¿De dónde viene Satán? Pues de andar en el mundo. Así le dijo Satán al Señor. 2 veces. ¿De dónde viene Satán? Pues de vagar, caminar por el mundo. Un vago. Y luego incitó a Dios contra su siervo Job. Amén. Satán no puede ver que alguien le sirva a Dios. Le cae mal, le caemos mal. Todos los que nos esforzamos por servirle a Dios, le caemos muy mal al diablo. Él quiere que andemos como cabras norteadas, pero somos las ovejas de Dios. Y tenemos que oír la voz del buen pastor. El buen pastor es Cristo, la palabra. Pero Él escogió hombres para ponerlos al frente de la iglesia y estar en ellos ese gran pastor para hablarle, para decirle, para corregirlo. Cuando Dios lo corrige o lo está corrigiendo, pues eso denota que Dios todavía tiene interés en usted. Cuando Dios ya no le diga nada a usted, creo que Dios puso punto final en esa relación con usted. No hay nada que hacer. Pero mientras Dios pues, nos dé cuerazos o nos hable palabras amorosas, según nuestra condición, es como sentimos lo que aquí se habla. Amén. Entonces, y el profeta Jeremías, Dios a través de su profeta, estaba hablando pues destrucción, mucho castigo para Israel por sus barbaridades. Amén. Levantaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré otra vez contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré. ¿Qué tanta maldad habrían hecho para que Dios les hablara de esa forma? Creo que era una gran maldad. Y una gran apostasía se había apoderado del pueblo de Dios, Israel. Ellos eran los elegidos de Dios, de quienes Él estaba hablando. Esos no eran infieles, esos eran miembros de iglesia. Como las iglesias están llenas de miembros. Procuren no quedarse en esa etapa
solo ser un miembro de iglesia. Clame a Dios para que el Espíritu Santo lo introduzca en el cuerpo místico de Jesucristo, para que deje de ser un simple miembro de iglesia. Hay millones de miembros de iglesia. Amén. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría. Lo mismo que tenemos hoy día. La música de aquel tiempo, pues todo el rock and roll, los Rickies y los Elvis y cuántos más había en esos tiempos. Haré que desaparezca el gozo, la voz de alegría, la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Si desaparece en aquellos tiempos el ruido del molino, quiere decir que hay hambre. No hay nada que moler en el molino. Amén. No hay por qué encender la lámpara. No hay alimento que comer. Dios dijo, haré que desaparezca el ruido del molino y luz de lámpara. Hambre y oscuridad para Israel. Pero son amonestaciones que nos deben de hacer reflexionar. Si Dios castigó a su Hijo allá, no dude que Él castigará a su Hijo ahora. Y que lo que Dios le dio hoy para su comodidad, se lo puede quitar. Si usted merece una cueriza de Dios, Él no lo va a dejar que usted se pierda. Él va a azotar a su hijo o a su hija. Y nadie va a decir, ¿por qué lo haces? Si Él es el Padre. Deje de jugar. Deje de jugar a la iglesita y al miembrito de iglesia. Tenemos que tratar con seriedad con Dios. Porque así como trata a Dios, así será tratado usted también. No trate con rudeza a Dios. Yo le aconsejo, no juegue rudo con Dios. Nadie le ganará en rudeza. Amén. Dijo Pablo, si tú caes sobre la roca, serás quebrantado, lastimado. Pero si la roca cae sobre ti, será desmenuzado. Amén. No pelees con Dios porque vas a salir quebrantado. No le des patadas al aguijón porque te vas a herir tú solo. Amén. Israel jugó mucho tiempo con la bondad y con la misericordia de Dios. Pero todas las cosas que tuvieron un principio tienen un final. Si usted está jugando, eso tuvo un principio. Tendrá un final también. Pero si usted es fiel a Dios, también tendrá un buen final. Amén. Si no todo es castigo, castigo pues para el desobediente. Si la ley, dijo Pablo, la ley fue escrita para el desobediente, pues el que está obedeciendo, ¿a qué teme? La ley fue dada, dijo, para el desobediente, para el que le importa un comino y él hace lo que le da su gana. Se equivocó, amigo. Usted va a cosechar lo que usted siembra. Si es un hijo, recibirá la corrección de Dios. Si no lo es, dése cuenta que usted no es lo que parece ser o lo que quiere ser.
Amén. Y haré que desaparezca, bueno, toda esta tierra será puesta en ruina. Escuchen a ese profeta clamar. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Y no para imitar a este gran siervo de Dios, dice el hermano Branham, pero yo profetizo. Ahí sí, pare las orejas usted. Pero yo profetizo que toda esta nación, se estaba refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo profetizo que toda esta nación será puesta en ruinas. Si Dios lo dijo por un profeta como el hermano Branham, hermano, eso es un hecho. Dios castigará a esta nación por sus pecados. Si usted vive allá, no conviva con sus pecados. Amén. Si Dios no perdonó a Israel, su elegido, la simiente de Abraham, con quien él hizo el pacto y la promesa, si él no los dejó que se salieran con la suya, aunque ellos eran religiosos hasta el tuétano, los judíos tenían grandes iglesias y los sacerdotes y los rabíes, pero debido a la inmoralidad y las cosas que había entre ellos, y Dios los hizo que cegaran lo que habían sembrado. Dios los hizo cosechar lo que habían sembrado. Así también nosotros los cegaremos. No desafiemos a Dios. Mejor corramos a la hendidura de la peña. Busquemos el refugio en Cristo. No odiamos a Estados Unidos. No, Señor. Es un país hermoso, como dijo el profeta. Pero desecharon la voz de Dios. Renunciaron a oír. Y lo que queda, la mayoría está haciendo sus propias religiones, sus propias interpretaciones, sus propias doctrinas y viviendo como el demonio. Cosecharán lo que sembraron. Y Dios los hizo que cosecharan lo que habían sembrado. Así también nosotros lo segaremos, lo cosecharemos. Sembró papas, va a recoger papas. Sembró abrojos y espinos, eso va a recoger. Amén. Se creyó muy abusado, muy listo, creyendo engañar a Dios con una doble vida, se equivocó. Se equivocó. Porque esto no es religión. Esto es la revelación de Jesucristo en el corazón de hombres y mujeres. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Eso quiere decir que todos mirarán y dirán, allí están, fueron tan poderosos, mírenlos ahora. Eso dirán de Israel. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No podía haber más humillación, más grande, que ser esclavo de un rey pagano, como lo era Nabucodonosor. Era tan fanático de su Dios. Su Dios se llamaba Belsasar y era tan fanático
que cuando supo de los dotes que tenía Daniel, los dones que había en él, le cambió el nombre y le puso Belsasar a Daniel como su Dios. Amén. Por eso dice el profeta, el mundo terminará con la adoración de un hombre. Porque así principió los gentiles con Nabucodonosor. Amén. Nabucodonosor era un adorador de Daniel. Por eso le puso Belsasar. No había otro, hasta que Dios le quitó la mente, le cerró la razón a Nabucodonosor y tuvo que ser echado al monte a que tragara como el buey, que tragara pasto como el buey. Un animal, una bestia. Y así estuvo hasta que Dios le volvió la razón. Estaba irreconocible. Sus uñas eran largas, sus cabellos largos. Pues imagínense un ser humano convertido en bestia, quitándole el razonamiento, es una bestia. Pero es más peligroso cuando esa bestia tiene razonamiento. Amén. Es una paradoja. Debería de mejorar la bestia si se le pone razonamiento. Pero en el ser humano es una cosa contraria. Los hombres con razonamiento han llegado a ser peores que las bestias. Y a Nabucodonosor le fue quitada la razón y fue mandado al monte a tragar allá con las bestias del campo. Amén. No se molesten mucho con la gatita, a ustedes no les hace nada, mientras no les rasguñe. Llega primero al culto, otros que no se aparecen por meses, ella a veces se viene hasta acá. Y todos los días entra al culto, así es que no se entretengan con la gatita porque pues, no está haciendo ningún daño. Porque agarra la gatita y voltean todos a ver a qué agarró. Y es un buen animalito, muy servicial. Entonces servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero ya estamos viendo el motivo, la razón por qué. Se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, se burlaron de Dios, burlándose de sus profetas. Creyeron mejor a profetas falsos que a los profetas de Dios. Y luego después su corazón se volvió al mundo, al paganismo, a la idolatría. Entonces, dijo Dios, servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es toda una vida. Son los que tengo yo viviendo. 70 años. Claro, como la mayoría lo he pasado en el cristianismo, pues no se me han hecho muy largos. Pero 70 años son muchos años para los que merecemos vivir sobre la tierra. Amén. Eso fue cuando su propia madre bendita era una bebé. Ellos estaban allá sin un Dios, sin una iglesia, sin una alabanza, sin nada, por una generación completa, hasta que murió toda esa generación pecadora. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré, dijo Dios,
al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. ¿Lo cumplió Dios? Hermano, eso es historia. Dios cumplió su palabra. ¿La cumplirá hoy? La está cumpliendo. Solo el ciego no se da cuenta, por eso vive vida desordenada. No le ha amanecido. No se da cuenta qué día está viviendo. Amén. Y la convertiré en desiertos para siempre. Vaya a esas regiones, esa región de Irak, entre el río Tigris y el río Éufrates, que también fue la tierra de Abraham, Ur de los Caldeos, la Mesopotamia, o sea, entre ríos quiere decir Mesopotamia. De eso quedan solo desiertos y unas cuantas ciudades y mucha riqueza en petróleo, pero lo demás es desierto, como está dicho en su palabra. Entonces, Dios le dijo por Jeremías, traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos, les pagaré. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. En otras palabras, Jeremías, yo te he dado este mensaje. No te quedes quieto, no te quedes en un solo lugar, sino que profetiza a todas las naciones. ¿Lo entienden ustedes? Profetiza a todas las naciones y muestra mis señales y prodigios, y hales saber que yo vengo para hacer esto. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Hermano, era un panorama triste. Iban a beber de esa copa. Elías se encargaría de dárselas a beber. Amén. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Ellas, esa era la palabra que él iba a enviar. ¿Qué es lo que ellos hacen en este mismísimo día? Lo llaman a usted un falso profeta. A mí y a ustedes como mi iglesia nos dicen los legalistas, porque nos quedamos con el mensaje y no aceptamos pegazón de ninguna. Otros nos dicen los liberales, porque piensan que los dejamos que andan en el mundo y viviendo como les dé su gana. Eso es una mentira del demonio. Amén. Otro dijo, es tu familia la que está allí contigo. Le dijo, uy, pues eso es bíblico. Un día antes de que cayeran los juicios, Noé estaba solo con su familia dentro del arca, le dije. No me enfada lo que dices. Amén.
no me enfada lo que dices, pero estás equivocado en tu concepto. Es de mala leche tu concepto. Lo dices de mal espíritu. Pero anda a ver si todos son Olvera. Otros nos dicen la dinastía de los Olvera. Pues ellos lo dicen. ¿Quiénes lo dicen? Pues no sé, pero creo que es gente envidiosa porque lo dicen con un mal espíritu, con deseos de denigrar, de destruir, pero no podrán destruir lo que Dios ha hablado. Y la palabra que Dios ha dado a través del profeta del siglo XX se cumplirá al pie de la letra. Todas esas iglesias llamadas del mensaje y no son más que una mezcolanza, una mezcla de la verdad con la mentira, de la denominación entre ellos en su seno. Tienen sus papitas, tienen su cuadro de ministros y esas cosas. Es una unidad falsa y corrupta. ¿Me aborrecen por eso? Pues claro. Otro me dijo, no, tú no has de tener nadie en tu iglesia. Ve y ve. Ven y ve. Te aseguro que todavía hay gente que ama lo que un profeta ha hablado en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la verdad presente para nosotros hoy. Y como Daniel se aferró a lo que el profeta anterior dijo, nosotros nos aferramos a lo que el último profeta enviado a los gentiles ha dicho, porque fue vindicado por Dios y está en las Escrituras, y deberíamos de tener mucho temor a esa palabra, temor de mezclarla, temor de quitarle. Otros se las llevan entre las patas y soy un siervo de Dios, predico el mensaje, bola de mentirosos y cobardes. Si se quedan con este mensaje, perderán el compañerismo de ministros falsos. Yo quiero perderle entre más pronto se pueda, mejor. Amén. Si hay un compañerismo correcto y verdadero, es lo que el Espíritu Santo hace en cada hombre y en cada mujer. Es la unidad perfecta. El Espíritu Santo bautizando a la simiente de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo. Allí estamos unidos nosotros. Unidos por acuerdo, esos acuerdos vienen del infierno. Son los primeros en pisotearlos y en romperlos. Pero póngase usted de acuerdo con Dios. Acepte lo que Dios dice. Hable lo que Dios dice. Y usted tendrá con Dios un verdadero compañerismo. Una verdadera unidad. Amén. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Pues si yo quisiera obrar carnalmente, hermanos, aquí tendría muchos ministros que caminan de esa manera, de esa forma. No queremos engaños ni mentiras. Conocemos el espíritu de la denominación, pero también conocemos al Espíritu Santo. Por mi parte, me quedo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Él es el guía verdadero a través de los delicados pastos de su palabra. Él la reveló. Él habló a través de sus profetas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen en este mismísimo día? Lo llaman a usted un falso profeta. Lo llaman un comprometedor. Lo llaman un fanático, un adivinador o un soñador de sueños. Todavía los recuerdo cuando el Espíritu Santo
sacó a luz lo que ellos hablaron en secreto y lo dije públicamente sin mencionar sus nombres. Sus corazones temblaron, pero no se arrepintieron. Mejor las ovejas que iban con ellos fueron los que se arrepintieron y confesaron que era verdad. Un adivinador, un soñador de sueños o alguna clase de telépata o de telepatía, ellos se enloquecerán, dice la Escritura. Y la palabra enloquecerán, si ustedes la analizan, significa loco. Con razón el profeta dijo, pues todo el mundo está loco y nosotros estamos locos, pero hay que saber por quién estamos locos. Como aquel que se puso el anuncio en la espalda y en el frente, y en el frente decía, yo estoy loco por Cristo. Y en forma natural, pues uno voltea para ver qué dice atrás. Y atrás preguntaba, ¿y tú por quién estás loco? Amén. ¿Qué clase de locura tienes? La locura del Evangelio, te felicito. Eres el hombre más cuerdo sobre la tierra. Si estás loco por el Evangelio. Amén. Ellos de hecho se volverán locos más de lo que están y dirán, no le hagas caso a ese aleluya, a esa tontería. Él es un antiguo, allá se quedó con los cantos antiguos y todo eso. Ellos quieren ser modernos. Nosotros no queremos ser ni antiguos ni modernos. Queremos ser como Cristo es. Como el Espíritu Santo es. Amén. Y nos pone un repelente para tanto canto nocivo, que más parecen cantos de novios o de novias cantándole a la novia que cantándole al Señor Jesucristo. Así los componen a sabiendas. Se los hacen dedicados a una muchacha. Amén. O a un muchacho. No, esa clase de poetas infernales, no. El Espíritu Santo no convive con eso. El Espíritu Santo tiene su propia forma de hacer las cosas y no necesita agarrar del mundo para traernos gozo. ¿Cómo va a agarrar cosas del mundo? Si de allá nos sacó, porque eso está pervertido. Amén. Qué rápido se va el tiempo. Ven ustedes que la misma historia se repite. No le hagas caso a ese aleluya, a esa tontería. A causa de la palabra que yo envío entre ellas, beberán, temblarán, se enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Se enloquecerán, apostatarán, andarán jugando, andarán vacilando, como lo hacen los sistemas denominacionales, sin cimiento, sin fundamento. Jeremías no estaba de acuerdo con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos. ¿Qué dice usted, hermano? En ese tiempo no había herodianos. O lo que ellos, dice el profeta, o lo que ellos hubieran sido. Claro, cuando el profeta dijo herodianos, se acordó que en aquellos tiempos no había herodianos, pero sí el espíritu de los herodianos, sí el espíritu de los fariseos, sí el espíritu de los saduceos, que era el espíritu anticristo. Ese espíritu contrario a Cristo. Ese espíritu contrario al orden, contrario a la obediencia, contrario a todo lo elemental del Evangelio. No le gusta. Esos sí son espíritus liberales, liberales mundanos, que no quieren rienda, no quieren sujeción, no quieren gobierno,
Pero el Evangelio, pues es la cuerda deleitosa que nos mantiene cerca de Cristo. Sus mandamientos no son gravosos, ni su carga es una carga pesada. Amén. Para muchos se les hace pesado, pues porque no han llegado a la conversión. Conviértase en cristiano. Solo recibieron su perdón y hasta ahí llegaron. Avance hasta que llegue a nacer y llegue a ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Porque un hombre carnal o una mujer carnal, tratando de obedecer la palabra con su propia mente sin rendirse a Dios, hermano, eso nunca podrá hacerlo. Tiene que rendir su mente a Cristo, es decir, su espíritu y su alma al Señor Jesucristo. No desaprovechen. Encuéntrese con la verdadera felicidad. Deje de andar como tonto, como tonta, dando palos de ciego aquí. Entregue y aquí y allá. Entregue su corazón al Señor Jesucristo y nazca de nuevo. Y verá. Amén. Verá lo que sucede en usted misma o en usted mismo. Entonces, Jeremías tomó la palabra del Señor. Sí, hermana, ya vi que son las 8. Ahorita nos vamos. Usted no llegó a la hora de entrada, pero sí estamos muy atentos a la hora de salida. El vino de su palabra. Y el vino es el poder de su palabra. El vino tiene un poder. El vino es un embriagador. Hay poder en el vino. Y yo tomé la palabra de Jehová, dijo Jeremías. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones. Jeremías no solo se quedó en casa. Jeremías no solo se quedó en un solo lugarcito, sino que hizo todas las naciones, que todas las naciones la bebieran, a las cuales, dijo, me envió Jehová. Dijo Jeremías, les di, tomé la palabra de Jehová y la manifesté. El vino, el poder que está en él, yo lo ejercité delante de ellos y ellos no la escuchaban. Dios dijo, entonces los enviaré a Babilonia por 70 años. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Fueron llevados tanto los justos como los injustos. ¿Por qué? Porque Dios trata con Israel como una nación. Con nosotros los gentiles trata como individuos. No es un Dios tratando con la familia, es un Dios tratando con el individuo, con cada individuo de cada familia. Amén. Así es que, hermanos, pues Dios les bendiga. Les aseguro que esto es hermoso. Si queremos oír la verdad. Si quiere oír mentiras, pues váyase a oír a Chabelo o a no sé qué programa de televisión le gusta más que lo que Dios ha hablado por un profeta. Pero con nosotros es al revés. Amén. Con nosotros es al revés. Al menos a mí. Todas las mañanas me pongo a leer. En la quietud de la casa, mientras no llegan los que están arreglando detallitos ahí en la casa, pues yo me levanto al amanecer. El amanecer son 10 para las 7. A veces me levanto un poquito antes de eso, a las 6. Aprovecho para leer, todo está tranquilo. Ni grillos hay, pues como está nueva la casa, no hay grillos, no hay alamanqueses, no hay nada de eso todavía.
menos ratas ni ratones. La quietud, hermano. Y estoy disfrutando eso y me gusta leer temprano en la mañanita. Si quiero orar, pues me pongo a orar ahí, dejo la recámara sola y bajo a la parte de abajo, ahí solito completamente. Ahí oro y leo la palabra de Dios, como lo hemos hecho pues toda nuestra vida. Amén. Así es que Dios les bendiga, pero el hermano Branham más adelante sigue hablando cosas para nosotros, cosas que Dios habló para nosotros, que son no nada más palabras que se lleva el viento, sino palabras que nos ayudan. Amén. ¿Quieren palabras que les ayuden o quieren solo palabras que les diviertan? Queremos palabra que nos ayude, sabiendo que el tiempo se acaba para nosotros los gentiles. Amén. Y que las cosas que han de suceder, como pueden tardar años, pueden suceder en un día todas juntas, o pueden suceder en una semana o 2 semanas y qué sé yo. Solo hay que estar preparados, listos. Bueno, pues unos tienen sueño, otros tienen hambre y tienen razón si trabajaron todo el día. Otros durmieron todo el día y todavía les queda cuerda para seguir durmiendo. Pero así es el cuerpo humano, no todos son iguales en ánimo y en esas cosas. Pues Dios les bendiga, iglesia, y Dios les guarde y les ayude a ser perseverantes. Hombres, y Daniel pudo ser fiel a Dios por 68 años. Solo él, solito. No había, ¿cuál iglesia? Dice el hermano Branham, ni sus compañeros estaban ahí cerquita, de perdidos los 4 se juntaban y oraban a Dios y cantaban un himno o algo. No, dice él solo cantaba sus himnos ahí en Babilonia. Él era la iglesia de Dios allí. Él era el escogido de Dios allí, solo. Pues ¿quién me animará? ¿Quién me dará aliento? ¿Quién me echará aire? No, él solo tuvo que luchar. Y si ustedes han leído el libro de Daniel, ¿se acuerdan cuando esos negadores de la palabra que siempre andan buscando en uno un defecto para acusarnos con los demás? Los hijos del demonio vienen para ver cuántos defectos tenemos, para ir y regarlos y platicar. Son seres sin misericordia. Bueno, así había allí. Si los hay dentro de la iglesia, pues, ¿qué sería allá en Babilonia? Y los envidiosos por cómo trataba Dios. El rey, a través del rey Darío, cómo trataba a Daniel. Para Darío, Daniel era, porque estamos hablando ahora del rey Darío. Y y los enemigos hicieron que el rey firmara un decreto que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el Dios del rey. La estatua que había levantado el rey, y que si a alguien se le encontraba clamando a otro Dios, se le iba a echar al foso de los leones. Daniel oró a Dios todas las mañanas, todos los días, abría las ventanas de su cuarto y levantaba sus manos y por la fe trataba de ver hacia el templo que estaba ya en Palestina, por aquel que se había orado. Señor, donde quiera que estén, que ellos vean hacia tu santo templo y tú oirás la oración de ellos. Entonces todo judío, donde quiera que estaba, trataba de orientarse y ver hacia Palestina.
para hacer sus oraciones. Bueno, Daniel abría la ventana, posiblemente había escogido algún lugar donde daba hacia el sur, donde estaba Israel y el templo, y se ponía a orar todos los días, abría las ventanas. Cuando pasaban por los ídolos, ellos no doblaban sus rodillas. Eso era cuando fueron echados, ¿qué? Al foso de los leones. Al horno de fuego. Y los trajeron, los agarraron presos. Hemos encontrado a estos que cuando al son del tamboril y la trompeta y quién sabe qué, todos se arrodillan ante tu estatua, oh rey. Solo estos no quieren doblar su rodilla. Y no la doblaron. Y dijeron, pues vamos a echarlos al horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Dijeron los jóvenes, nosotros no serviremos ni nos inclinaremos ante tu Dios. Si nuestro Dios nos quiere librar, Él tiene poder para librarnos de tu mano. Y si Él no nos quiere librar, de todas maneras no nos inclinaremos a tu estatua. Eso es fe real. Ay, Señor, si tú me das esto, yo te sigo sirviendo. Si no me lo das, no te sirvo. Esa fe no sirve para nada. Ni a un sapo le sirve esa fe. Una fe convenenciera. Ay, si me das mi esposa aquí, yo aquí me quedo y aquí te sigo sirviendo. Y si no te la da, no, pues voy a otra parte. Sácate de aquí de una vez, hombre. Que si me das $1,000, $1,000,000, o esto, lo otro, yo te serviré, Señor. Yo seré tu misionero si me das muchos billetes. Entonces seré tu misionero. No, hombre, usted no sirve para nada. Dios no lo ha llamado a nada. Si está en su mente hacer dinero con el evangelio, usted no le sirve a Dios para nada ni para mandadero. Yo nunca codicié, Dios es mi testigo, el dinero de nadie. Y jamás fui a predicar hasta el día de hoy. Jamás lo hice por dinero. Jamás lo hice porque mis hijos tenían hambre o les faltaba ropa. Jamás fue ese el motivo que me impulsó a predicar. Nunca fueron esos los motivos. Y agarre la lección. Dios me dio más de lo que yo me imaginaba. Pero si usted va interesado, ay, me convierto en un gran evangelista, en un gran predicador, voy a remangar billetes. Ya lo descubrió el Señor, usted no sirve para eso. Si usted anda allá porque quiere ser, aunque yo no tengo ninguna fama, pero si usted quiere ser más famoso que yo, acuérdese de aquel que a base de calumnias y salió de esta misma iglesia. Aquí lo cuidé, lo ayudé, pagué sus deudas, etcétera. Y luego cuando se fue allá, se quiso hacer grande. Y cuando inauguraron el templo, por guianza mía de Dios, a través de este siervo, lo guió al lugar exacto donde él debería estar. Y allí Dios lo prosperó, hicieron ese gran templo. Pero a mí no me invitó. ¿Por qué no me invitó? Porque él había empezado a denigrar mi persona. Tengan cuidado y temor de Dios. No se meta con este hombre en el terreno del ministerio. Amén. ¿Cuál fue el resultado de todo eso?
Su propia iglesia lo desconoció por tracalero, por tener deudas y no pagar. Lo hicieron a un lado. Y luego fue a Yucatán. Que yo esto y que yo lo otro y que yo denigrándome a mí, él quería tomar mi lugar. Pues si mi lugar no me lo dio el hombre, mi lugar me lo dio el Señor. ¿Cómo puedes decir al hombre que me quite de mi lugar si es algo que Dios me dio? Que me quite de mi ministerio. Él quiso ser, pues si allá la gente me ama, me aprecia, pero yo no soy famoso, simplemente soy una persona amada por unos y aborrecida por otros. Todos sabemos que ni al Señor Jesucristo era un porcentaje muy mínimo el que amó al Señor Jesucristo. Amén. Él tuvo que decirles una vez, ustedes me siguen por la comida. ¿No está escrito así? ¿Qué les dijo? Bueno, pues muchos siguen al Señor. Y él, hermano, ¿qué sucedió? Su desgracia como ministro. Su desgracia. Que ahora quiere vivir de puro pedir prestado. Le digo, hijo, yo no puedo hacer por eso. Tú me conoces. Mis diezmos son para ayudar aquí a la iglesia y no tengo esa cantidad que tú quieres. Y da lástima. Amén. Usted no tiene que tratar de ser mejor que yo. No tiene que hacerlo. Usted manifieste lo que usted tiene. Si tiene algo de Dios, manifiéstelo, muéstrelo. Sirva a Dios en eso. Y si quiere, olvídese de este hombre. Pero usted sirva a Dios por lo que Dios puso en usted. Pero si el pensamiento de alguno es hacer billetes a través del ministerio, usted es un Balaam. Balaam profetizaba por dinero y por fama. Amén. ¿Sí lo oyeron todos? Para que no se confundan en el camino. Siempre examine sus motivos y sus objetivos. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, pero con Dios, pues no se juega, ni se debe de tratar de jugar. No me alegro, pero muchos o algunos de ellos, que hasta querían enjuiciarme y yo ni sé ni por qué. Hay 2 metros de tierra sobre la tumba de ellos, sobre sus cuerpos, ahora. Amén. Otros en su afán corriendo en su carro, para ir a denigrarme, se volcaron, se desquebrajaron. Otro mejor se arrepintió y dijo, hermano, perdóneme. Y yo lo engendré en este mensaje. Pero luego quieren ser mayores que el que les dio el mensaje. El que te dio el mensaje fue un apóstol, hijo. Yo no presumo de eso, pero un apóstol es un enviado. Es un ministerio, como el pastor, como el evangelista, pero cada uno con una función. Tengo 20 años de tratar de cerrarte las iglesias. Digo, bueno, ¿y por qué haces eso, hijo? Pues tanto que te amo, tanto que te aprecio, pues yo te engendré en este mensaje. No, hermano, quiero que me perdones. Me he dado cuenta, dice, que no puedo luchar contra un siervo de Dios y vencerlo. Dice. Me he dado cuenta, después de 20 años, pues si está escrito en esta Biblia.
Yo lo aprendí a los 19 años cuando leí la palabra de Dios. Y tú ya tienes como 40 años de ministro y apenas estás aprendiendo. Hermano, las puertas se le cerraron a él y yo todavía estoy de pie. Si yo quisiera ser un líder de ellos, allá estuviera viviendo. Y aún viviendo aquí, si yo quisiera ser líder de la península, lo sería. Hay cientos de personas, miles que me aman, que me aprecian. Yo no ando buscando fama ni buscando dinero. Dios simplemente me dará lo que yo necesite. Y yo creo que entre más viejo me haga, pues Dios hará más cómoda mi carga. Considerando que uno ya está veterano, Él hará más liviana. Nos dará una forma más fácil para movernos, para hacer las cosas. Porque ya no es uno ese joven intrépido que le vale grillo dormir donde se le haga noche. Ya no es uno ese intrépido. Amén. Entonces Dios es misericordioso. Nos da una mejor forma de trasladarnos, de ir a lugares. Se encuentra uno, pues como siempre, gente que sin conocerlo te ama, te ofrece tu casa, te ofrece su mesa. No necesitas ser rico, hijo. Te engaña el diablo si piensas que vas a ser rico a costillas del ministerio. No es malo. Lo que es malo es querer ser rico y sacar dinero de tu ministerio o del don que Dios te ha dado, comercializarlo. Eso es balamismo. Eso es Balaam. Porque vas a medir la bendición por la cantidad de ofrenda que recibas, como hacen los ministros denominacionales. Yo medía la bendición por lo que sucedía en la iglesia, por lo que sucedía en la congregación, en los hermanos, en los convertidos o en las sanidades que Dios hacía. Así medía yo la bendición. No la medía por la cantidad de ofrenda que recibía. Nunca hagas semejante cosa. Conocí a uno que hasta se enojaba porque los pastores donde iba a predicar le sacaban los billetes y le daban la pura morralla. Pedía ofrenda para ayudar. Eso es una traición y es un fraude. Pedir ofrenda para el predicador y luego el pastor sacarle los billetes y darle la pura morralla. Y era un bolillo. También los bolillos son sinvergüenzas y no crees que no. Y venía enojado. No, hombre, aquel tremendo. Dice, pidió ofrenda en mi nombre. Dice, para mí, para el predicador. Y luego sacó los billetes y me dio la morralla. Dice, y ni siquiera me invitó a cenar. Le dije, es que estás equivocando el concepto de ministro de Jesucristo, le dije. Un ministro de Jesucristo no predica ni por la tragazón, ni por el dinero. Predica porque Dios lo envía a predicar. Tú serías un mal ministro en las selvas de Veracruz, porque yo le dije, he ido a lugares donde de ofrenda solo 40 centavos. Gracias a Dios que no vamos con el interés del dinero. Si fuéramos por eso, no habría verdaderos siervos de Dios allá en la selva o en las sierras. De hecho, casi no los encuentras por allá, los verdaderos siervos de Dios. Los falsos quieren andar en iglesias grandes para que se les recoja grandes ofrendas.
El siervo de Dios no tiene necesidad de eso. Grábatelo en tu cabeza. Pues sí, varón, pero de todas maneras, no, te enojas porque no recibiste los billetes que tú pensabas que ibas a recibir. Por eso estás enojado. Pero un siervo de Dios no se enoja por eso. Él no va por eso. Y te enojas porque tú fuiste por eso. Y viste que otro te ganó la bendición. Te la robó, le dije. Es que uno no debe predicar por eso. Tú acabas de salir del instituto, le dije. No era Rubén Tomer, era otro hermano. Creo que ya al final se desvió del camino y no sé si murió fiel a Dios o no. Pero eso es muy triste. Un ministro que ande predicando afanado y quejándose y llorando que no trae dinero. No, nunca me gustó hacer esos papeles. Ni llegar diciéndole al pastor, hermano, tengo una necesidad. No podría levantarme una ofrenda especial. Jamás, Dios es mi testigo, jamás lo hice. Y fui mucho más pobre que cualquiera de los que están aquí. Amén. Pero la naturaleza de Dios en nosotros no nos permite hacer esas cosas. Nos permite tener un verdadero objetivo. Buscar qué es lo que Dios espera de mí. ¿Qué es lo que Dios me ha dado para que yo trabaje, para que yo desarrolle? Cuando tú lo encuentras, has encontrado el tesoro más grande sobre la tierra. La verdad sobre tu llamamiento. Si no lo encuentras, pues es que no hay nada. Pero uno tiene esa convicción, esa certeza de su llamamiento y va a decir y a predicar y a hablar lo que Dios dice, le guste a la gente o no le guste a los ministros o no les guste. Él va a llevar el así dice el Señor. Si es evangelista, él va a predicar como un evangelista. No va a querer ser un apóstol si no lo es. No, predica como un evangelista. Amén. Bueno, siempre me gusta estar repitiendo estas cosas, porque miren todos los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo sé si aquí hay un predicador? Pues que vaya sabiendo los primeros pasos de lo que debe tener una convicción de que Dios lo llama. No nada más porque alguien te dijo que tú puedes hacer eso. No, eso no sirve para nada. Pues yo lo supe desde los 12 años. Pues me imagino que Dios les habla a cada uno y les da su propia convicción y su propia revelación sobre su llamamiento, y él está seguro. Y anduve de borrachín en mi adolescencia, pero eso aquí, mire, y acá, pegaba con tubo hasta que me entregué a Dios. Porque yo era un niño cuando Él me habló. Pero en la adolescencia, cuando salí de la primaria, yo me extravié por las amistades, amigos buenos, pero del mundo. Y eso me persiguió hasta los 19 años. Me entregué a Dios y supe lo que tenía que hacer. Porque antes de entregarme a Dios, Él me hizo viajar, si en sueños, no sé, o visiones, pero Él me hizo viajar por todos los lugares donde después yo anduve como misionero en el estado de Veracruz. Y reconocí ríos y reconocí árboles donde en los sueños
yo me sentaba a descansar. Evidencias personales, a usted no le sirven para nada, pero a mí sí. Pues si alguien se dio cuenta que ese sueño fue una cosa real y verdadera, ese soy yo el que lo sé. Y es algo que nadie me puede arrancar porque es una evidencia para mí, que me da firmeza, que me da solidez, seguridad. Luego un misionero que ni nos conocía vino y yo estaba sentado así. Siempre me ha gustado sentarme a mero adelante desde mi juventud. Dijo, usted joven, usted es un llamado al ministerio, dice. Y yo quiero orar por usted. Pues yo me levanté y pasé. Yo sabía que pues eso estaba en mí. Y entre más oraran por mí, pues para mí era mejor. Amén. Y oró por mí. Y a mi madre, antes de convertirme y antes de morir ella, me profetizó también. Dios a través de ella me habló. Cuando yo tenía los 12 años, me dijo que yo sería un predicador de su palabra. Amén. Cuando yo tenía 10 años y estuve en un culto de niños, algo me dijo adentro. Era el primer culto. Y aquella mujer, la esposa del pastor, nos daba los cultos de niños. Y yo ni sabía ni conocía esa palabra. También me dijo la misma cosa. Tú serás un predicador cuando llegues a mayor edad. No lo entendí, pues ni siquiera conocía la palabra predicador. Tenía 10 años y no era muy común oír eso. El catolicismo predominaba. No al 100%, pero pues había más catolicismo. Estaba más arraigado. Pero cuando crecí, cuando traje a mi madre al templo, pues ella se quedó y yo me salí, me descarrié. Pero antes, unos 6 años antes de ella partir, o 7 antes de partir con el Señor, ella me profetizó y me dijo lo mismo. Entonces entendí lo que era, bueno, ya más o menos entendía para esa edad, entendía lo que era un predicador. Pero recibir tanta, pues de personas que no sabían lo que estaba acá adentro. Amén. ¿Cómo lo supieron ellos? No sé, solo fueron inspirados para decirlo y para confirmarme a mí que yo era un predicador. Antes de bajar a las aguas, tuve muchos sueños, pero me soñé volando por las sierras de los Tuxtlas, los lugares y el río ese de Tecolapan, y ver las carreteras y ver los lugares y luego introducirme a la sierra, incluso allá por San Pedro Soteapan, donde no había puente en ese tiempo y había que cruzar el río. Y pues yo conocí esas cosas en sueños antes de yo ir. Amén. Y al cruzar un río me acordaba del árbol donde yo descansaba y lo buscaba y ahí estaba el árbol donde yo había soñado que descansaba. Y muchas cosas así que me dieron certeza y seguridad. Y la palabra de Dios, la voz de Dios. Muchas cosas, hermano. Yo estaba convicto de lo que iba a hacer.
cuando yo bajara las aguas. Trataría de empezar, según yo, lo más pronto que yo pudiera. Pues el pastor nos puso a predicar, ¿no te acuerdas, Andrés? Hermano Andrés, como al mes, yo creo, en un culto de jóvenes, agarró a mi hermano Guillermo, al hermano Andrés Espinosa y a mí. No sé si él iba a principiar apenas, pero nosotros éramos principiantes y dijo el pastor, ustedes van a predicar 10 minutos cada uno y van a predicar sobre ese texto del Génesis que dice, ¿dónde estás tú? Todavía me acuerdo del hermano Andrés Espinosa bien derechito y ¿dónde estás tú? Dije, ay, ojalá que no me ganen las palabras que yo voy a decir. Por los tres íbamos a predicar del mismo texto y pues bueno, yo le doy gracias a Dios y nunca he jugado con el ministerio, no. He tenido errores como un ser humano y cosas de esas, pero de estar seguro, el 100% de lo que soy, estoy seguro. Amén. Y no predico una cosa sin estar seguro de que está en la Biblia, está en el mensaje del profeta. Y de eso, del 62 al, ¿qué estamos? 2014, pues sáquele cuenta. 38 y 10, 48 y 4, 52 años. Y todavía me siento joven como el primer día cuando recibimos el Espíritu Santo. Así siento ese movimiento aquí adentro. Y ese anhelo y ese deseo de predicar, de estar con la iglesia. Creo que si tuviera unos 40 años, probablemente yo no estuviera aquí, anduviera. Si no me hubiera casado, a lo mejor me hubiera ido al Congo a morir allá. En serio, pues muchos pensamientos venían a mi cabeza. Si no me caso, tengo que renunciar al pastorado. Y si eso sucede, me voy de por vida al campo misionero, sea la península de Yucatán o sea al Congo, el África, y allá quedar sembrado hasta el día de la resurrección. Esa era mi decisión. Amén. Entonces es algo apasionante. El ministerio es algo que apasiona, hermano. Que usted lo hace con dinero o sin dinero. Si tiene que tragar o no tiene que tragar, ni no tiene que vestir, usted lo va a hacer porque se le ordenó hacerlo. Si usted va por interés de money y venir cargado de billetes, no hombre, olvídese de eso, por favor. Y póngase a trabajar como cualquier ser humano debe de trabajar para sí mismo y para su familia. Si es solo, soltero, trabaje y cumpla así la palabra de Dios. Demuestre que puede mantenerse solo y que es un hombre no solamente honrado, sino de trabajo, personas de trabajo, confiables. Amén. Bueno, pues creo que ya les estoy predicando sobre otro tema, pero me encanta hacerlo, hermano. Me encanta hacerlo porque no estoy viviendo en el pasado. Quiero regresar al principio. Amén. Quiero regresar al primer día. Quiero entrar, quiero estar en ese octavo día, que es el primer día. Es regresar a la fe de los apóstoles. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Mañana, los que gusten venir a la oración, pues de 8 a 9, si Dios así lo permite.
Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar en tu presencia, platicando estas cosas que enternecen nuestro corazón y nuestras almas, Señor, y nos hacen sentir aquel regocijo, Señor. Nos hacen experimentar de nuevo el gozo de brotar como una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo ser, Señor. Gracias te doy por esto, Padre. Gracias por tu palabra. Y ahora nos disponemos para ir rumbo a casa. Llévanos con felicidad y líbranos de todo mal, Señor. Padre, nos encomendamos a ti. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La ofrenda